Buenos días. Lleno, por favor. La crisis económica por la que atraviesa el mundo, especialmente Japón, Europa Occidental y los Estados Unidos, son consecuencia de las restricciones de petróleo impuestas por los países productores y por el costo del mismo, que en el periodo de 1974 se ha multiplicado por 4. La razón es sencilla y las consecuencias están a la vista. Los países consumidores de petróleo han tenido que multiplicar por 4 su desembolso en divisas, lo que ha venido a repercutir en el alza de precios de otras materias primas y productos manufacturados. La consecuencia es la inflación y el paro. O se continúa la marcha de producción a precios más altos, con lo que se suprimen las compras y se crean grandes stocks, o se deja de fabricar en los países industrializados, con lo que se origina el paro. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, descubrió este arma secreta el 26 de diciembre de 1973 al determinar el precio de los crudos en $11.65 el barril. A ello se añadía una reducción del 15% en las exportaciones de los países árabes a los países consumidores. Con la falta de petróleo y el aumento de su precio, comenzó la crisis económica que afecta al mundo, ya que esta fuente de energía es la base de toda nación industrializada. Gran parte de la electricidad que se consume nace en generadores que usan petróleo como combustible. La gran mayoría de máquinas utilizan lubricantes fabricados con este elemento. Además, se emplea en la producción de pinturas, fibras sintéticas, caucho, abonos, plásticos y una gran variedad de productos que se aproxima a los 300.000. Entre ellos, la gasolina, cuyo precio se ha incrementado de un modo considerable en todos los países importadores de petróleo. La situación y el ritmo de consumo, que aumenta en un 8% anual, ha hecho enfrentarse seriamente a la necesidad de utilizar otras fuentes de energía como la atómica, el gas natural, el carbón, la fuerza hidráulica y la energía solar. Los científicos trabajan infatigablemente, pero cualquiera de estas soluciones no es inmediata y se precisa continuar utilizando el petróleo. Para ello, se han intensificado las prospecciones en cualquier lugar donde se sospeche una remota posibilidad de encontrarlo, en los esquistos del oeste norteamericano, en las arenas bituminosas canadienses y en los mares del norte y de Irlanda, entre otros lugares. Sin embargo, las grandes reservas conocidas hasta el momento se encuentran en la Unión Soviética y en las tierras árabes y musulmanas de Oriente Medio y África del Norte. Esto significa que los países comunistas y arábigo-musulmanes controlan las más grandes fuentes petrolíferas y que cualquier problema político puede desencadenar una crisis económica en los países compradores. Fácilmente se puede comprobar con el conflicto entre árabes e israelíes, originario del boicot, que terminó de levantarse para Estados Unidos y Holanda tras la separación de fuerzas en el Golán. El hecho ocurrió el pasado mes de abril. Sin embargo, los precios de la OPEP se mantuvieron a pesar de que Arabia Saudita propuso su descenso. Incluso en este mes de diciembre volvieron a subir, aunque solamente a las compañías explotadoras y no a los países. Esta situación ha dado al traste con las economías desarrolladas, que han visto paralizada su evolución e incluso gravemente afectadas sus balanzas de pagos. Este aviso, no obstante, sirve a los países occidentales para prepararse cara a un futuro no muy lejano, ya que sirve para meditar sobre una interdependencia que todavía no se ha puesto en marcha. Cada uno trata de resolver su propio problema, aunque sea compitiendo en los precios. Es preciso considerar que el petróleo no es inagotable y que si han de proveerse a las economías del futuro, el reparto habrá de hacerse ordenadamente. Este orden administrativo y la menor dependencia del oro negro pueden lograr que el mundo llegue a la era de la energía nuclear. También el Club de Fútbol Barcelona pisó fuerte en 1974. Hacía 14 años que no conseguía un campeonato de liga. Comenzó el torneo con rotundos descalabros hasta que se incorporaron al equipo los extranjeros Sotil y Cruyff. Este último, el más sonado fichaje y también el más caro de cuantos hasta la fecha ha realizado un equipo de fútbol español. El Barcelona con Cruyff vio pasar varios meses sin conocer la derrota. Y al final, el soñado campeonato de liga. Junto a la alegría del título nacional,
y su marcha ascendente en el torneo europeo de campeones de liga, los azulgranas han celebrado también, en este año que termina, el 75 aniversario de la creación del club. La lucha del diablo contra el representante de Dios es el momento cumbre de una película que en este 1974 hizo estremecer a miles de personas y que seguramente en 1975 también se apoderará de los mecanismos nerviosos de los españoles. El exorcista, protagonizada por una niña de 14 años, asombró a los americanos. Fue estrenada en Nueva York poco después de la Navidad y a pesar de las advertencias de la productora de no recomendar el espectáculo a personas extremadamente nerviosas, los locales de cine se han llenado una y otra vez. En una encuesta realizada entre varios psiquiatras de Nueva York, casi todos afirmaban que sus clientes habían acudido a la consulta después de ver El Exorcista y habían sido víctimas de depresiones nerviosas a raíz de la película. El terror, el tema diabólico, estuvo representado por esta película que seguramente marcará una etapa en la historia del cine. A lo largo de 1974, Oriente Medio ha vuelto a ser la zona más caliente del mundo. El secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, que buscaba para el presidente Nixon, acosado en el interior, un gran triunfo internacional, luchó durante la primera mitad del año para conseguir la separación de las fuerzas que habían luchado en la guerra de octubre de 1973, tanto en el Sinaí como en el Golán, y evitar así un nuevo conflicto. La diplomacia norteamericana logró, finalmente, que Israel hiciera concesiones en la zona del Canal de Suez y que Egipto se conformase con esa retirada parcial mientras esperaba las negociaciones de paz de Ginebra. De esta manera, activaron las conversaciones del kilómetro 101 de la carretera de El Cairo a Suez, en las que egipcios y judíos llegaron a algunos acuerdos bajo la supervisión de los cascos azules de la ONU, establecidos entre las líneas de ambos contendientes. Más difícil resultó la negociación entre sirios e israelíes, tanto porque Damasco es menos accesible a la política estadounidense, como por el hecho de que se trata de una zona vital para la estrategia de Israel. Por fin, Kissinger logró que Israel cediera algunas posiciones en el sector norte de la región y en el sector central, donde se asienta la destruida capital del Golán, Quneitra. También aquí las fuerzas de la ONU aceptarían el papel de cuerpo aislante entre los ejércitos de ambos países. El éxito de estas negociaciones resulta, sin embargo, parcial desde esta perspectiva del año, porque Israel ha tratado de convertir la actual situación en definitiva, esquivando la convocatoria de la Conferencia de Ginebra. El problema más difícil de resolver que ahora se plantea en este sentido es la situación de los palestinos. Tras la cumbre árabe de Rabat, la Organización para la Liberación de Palestina se ha consolidado como representante del pueblo palestino. Su jefe, Yasser Arafat, fue admitido
en la tribuna de la Asamblea General de la ONU, donde expuso sus proyectos de fundación de un Estado. Esta posibilidad choca con la abierta oposición de Israel, que ni acepta a los palestinos como interlocutores en la proyectada Conferencia de Ginebra, ni permite el establecimiento de un Estado palestino junto a sus fronteras. Esta situación, unida a la negativa israelí de efectuar nuevas retiradas, ha puesto de nuevo al Oriente Medio al borde de la guerra. Bueno, pues la temporada pasada no pude hacer mucho, puesto que me dieron el carné un poco tarde, pero en fin, decidí venirme a Sevilla y torear unos 10 festivales para recalentamiento, digámosle, y prepararme vista a la próxima temporada. Pues muy poquita cosa, pero para mí muy importante, porque, como tú sabes, dieron el permiso de torear a pie a las mujeres a final de temporada, justo en el mes de septiembre. Entonces yo he debutado el día 8 de septiembre, he toreado hasta la fecha 8 festejos, he vivido un mundo lleno de emociones, de muchas cosas me han pasado, hasta he estado en el sanatorio de toreros y, en fin, no sé, ya te digo, tengo muy poco historial, pero muy emocionante. ¿Qué piensa hacer para la temporada próxima? Pues pienso, por supuesto, la temporada próxima para mí es como muy importante. Pienso haber aprendido mucho en este tiempo, ya que yo me estoy entrenando todos los días, estoy en el campo, estoy viviendo ahora en Andalucía. Ya te digo, quiero torear pues todas las novilladas posibles, sin picadores, hasta que yo me crea capaz de torear con picadores, es que me siento capaz de hacerlo, y aprender mucho y hacerlo lo mejor posible. Pues si Dios quiere, pienso torear en febrero, debutar con picadores, en Marbella. ¿Tienes alguna cicatriz? Sí, tengo 3. ¿Dónde? Una de ellas me la dieron en América, en el vientre, y las demás en la ingle y partes más o menos escondiditas. Sí, ¿Sí? sí tengo, sí. ¿Piensas hacerte la estética? Debo de hacerme la estética porque las mujeres tenemos un problema de quiloides, ¿no? Por lo visto en la piel, y entonces las cicatrices no adornan demasiado. O sea que ahora de momento no, pero más adelante sí. Ángela Hernández es quien ha luchado por obtener el permiso para que las mujeres toreen, y ahora le sorprende que el trofeo a la popularidad le haya sido otorgado a Alicia Tomás. Es cierto, y la primera sorprendida he sido yo, porque yo creo que de haber ganado el trofeo, creo, ya no juzgándome a mí, sino creo que el trofeo se debía de haber ido a manos de Ángela, porque creo que es la única mujer que ha luchado de verdad por conseguir esto conjuntamente con mi abogado. Pero vamos, si los trofeos se compran o se ganan por amistad, pues me parece muy bien ganado. ¿A quién se lo han dado? Eso dice Ángela, qué bonito. No, yo reconozco que es cierto, ella ha luchado para que las mujeres toreáramos a pie. Esto no se le puede negar porque así es. O sea que hay que agradecérselo. Pero luego ocurre la realidad, ¿no? Y es que el que pueda más, pues hacia adelante, ¿no? Esta profesión es muy dura y muy difícil. Y claro, lo importante, ya que te metes en ella, es intentar torear lo máximo posible, hacer lo mejor posible y en fin, y ganar, llegar el primero en la carrera, ¿no? Las economías individuales de los españoles han crecido durante 1974 de un modo satisfactorio al rebasar el nivel de $2.000 de renta per cápita. Exactamente, según las cifras que han arrojado el barajar con los números, $2.072. Pero esta expresión de renta per cápita, ¿qué significa exactamente? Bueno, renta per cápita es el cociente que resulta de dividir el volumen total de renta de un determinado país en un determinado periodo de tiempo por el número de habitantes. Ante el panorama económico que hemos presenciado durante el año, ¿cómo ha sido posible este crecimiento en la renta per cápita que incluso rebasa las previsiones más optimistas? Hay 3 factores de distintos signos que han afectado tremendamente al crecimiento de la renta per cápita española en el año 1974. Concretamente, ha habido un crecimiento real del Producto Nacional del orden del 5,5% aproximadamente, pero simultáneamente ha habido una revalorización de la peseta respecto al dólar
y ha habido un incremento fortísimo de los precios que naturalmente han afectado a la cifra monetaria de renta per cápita. No obstante, considerando el momento tan débil y la inflación por que atraviesa la economía occidental, ¿puede decirse que estos $2.000 de renta son suficientes? Eso suponiendo que la renta esté distribuida equitativamente. Evidentemente, España, al alcanzar la cota de los $2.000, ha dejado de ser un país subdesarrollado. Esto es un hecho evidente, no es que haya dejado de serlo en el año 74, sino que posiblemente hace ya varios años que ha dejado de serlo. En este sentido, no cabe duda que es importante la cifra, la cota alcanzada en cuanto a la importancia que supone ya la economía nacional dentro de la economía mundial. Ahora, en cuanto al problema de la distribución de la renta, evidentemente yo vengo sosteniendo desde hace muchos años y vengo demostrándolo en mis trabajos que España adolece de un defecto gravísimo en la distribución de la renta, sobre todo en los aspectos personal y espacial. La distribución de la renta española deja mucho que desear. De los 9 países que componen la Comunidad Económica Europea, solo Alemania mejoró su situación relativa respecto a España al obtener un incremento de renta superior al nuestro. Por el contrario, la renta per cápita de los españoles ha mejorado notablemente frente a los países del Benelux, Francia y Dinamarca, y considerablemente con Inglaterra, Italia e Irlanda. Concretamente, la renta de los irlandeses solo es superior a la nuestra en un 10%. Esta estimación se ha realizado según los datos publicados por el International Financial Statistics, que edita la ONU, y el Boletín Mensual de la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas. ¿Se pueden hacer previsiones para 1975 en lo que respecta a la renta de los españoles? Bueno, la renta monetaria de los españoles en el año 75 volverá a tener un impulso fortísimo debido al crecimiento de los precios que inevitablemente se van a producir en la media anual 75 respecto a la media anual 74. Es muy difícil en este momento que los precios de España, los precios internos de la economía española en el año 75 crezcan menos del 15%. Es decir, es muy fácil que la renta de los españoles en términos monetarios, insisto, se eleve aproximadamente otra vez en un 20% en el año 75. En términos reales, la renta española en el año 75 yo espero que va a crecer alrededor del 3%. El 20 de noviembre, Iríbar, guardameta de la selección española de fútbol, igualaba en Glasgow, frente al conjunto escocés, el récord de Zamora, 46 veces internacional. Este es el protagonista, José Ángel Iríbar Kortajarena, 31 años, 1,85 de estatura, 81 kilos. Comenzó a jugar al fútbol a los 8 años en el colegio La Salle de Zarauz. Fue el entrenador Ochoa quien le brindó la oportunidad de ponerse bajo los palos del primer equipo. Era la temporada 1963-1964. Hace pues ahora 10 años. El día de Glasgow, muy pocos aficionados apostaban por una victoria de la selección española. A los pocos minutos de iniciarse el partido, los escoceses ya habían perforado la meta de Iríbar y se pitaba un penalti contra el equipo español. Iríbar, intuyendo la trayectoria del balón en un alarde de reflejos, detenía el esférico y conseguía para su equipo una inyección de moral decisiva para la victoria española. Iríbar siempre se ha negado a hablar de sus cualidades como guardameta. Sin embargo, Zamora, cuyo récord ya está igualado, nunca se opuso a glosar las facultades deportivas del portero de nuestra selección. Un gran portero, como es Iríbar, un hombre que por su continuidad ha demostrado poseer unas grandes cualidades, ocupe el lugar que yo he ocupado hasta la fecha, es decir, el de batir un récord. El día 8 de agosto se produjo la primera dimisión de un inquilino de la Casa Blanca.
Richard Nixon, envejecido, enfermo y emocionado, leyó al país su discurso de dimisión desde el despacho ovalado de la Casa Presidencial. El asunto Watergate, que comenzó a moverse al final de la campaña presidencial de 1972, le mantuvo bajo el acoso constante de la prensa, de los tribunales y la opinión pública desde la primavera de 1973, hasta llevarle al borde del impeachment. Nixon, solo, acorralado, sin capacidad de maniobra política, prefirió la dimisión al proceso y a la completa ruina del Partido Republicano. El 9 de agosto juraba el cargo presidencial el vicepresidente Ford, que llega a la Casa Blanca entre el suspiro de alivio de sus conciudadanos. La dimisión del vicepresidente Spiro Agnew, en 1973, había otorgado a Ford la segunda magistratura del país. La de Nixon le dio la presidencia 10 meses más tarde. A Gerald Ford le corresponde la dificilísima labor de terminar con las lacras de la administración Nixon y devolver la confianza al país. El caso Watergate, los desertores de Vietnam, la crisis de la energía y el hundimiento del partido en las últimas elecciones parciales para el gobierno de los estados, la Cámara de Representantes y el Senado, dejaron a Estados Unidos un tanto a la deriva. En contra de la imagen tradicional que nos pide para un músico de jazz una infancia pobre, a ser posible en las plantaciones del delta del Mississippi, o al menos en algún gueto urbano, Edward Duke Ellington nació casi con el siglo en el seno de una familia relativamente acomodada. Su padre era mayordomo de la Casa Blanca en tiempos del presidente Harding. Duke Ellington, que recibió el apelativo de Duque por su esmerado, aunque excesivo, cuidado en el vestir, se consagró internacionalmente a partir de 1927, cuando el jazz apenas empezaba a escapar de los estrechos márgenes del barrio de la diversión, el célebre Stripville de Nueva Orleans. Ellington comenzó en Harlem, el barrio negro de Nueva York. Su primer instrumento fue el piano, pero el definitivo fue la orquesta. Por primera vez concebía la banda de jazz como un instrumento dúctil en sus manos, y durante 56 años dirigió su propia banda, constelada de los mejores nombres de la música de jazz, entre los que cabría destacar a Paul Gonsalves y el gran Johnny Hodges. Dicen sus biógrafos que escribió más de 5.000 composiciones y muchas de ellas se han convertido en auténticos clásicos de la música de nuestros días. Todas las grandes figuras que con él empezaron a trabajar en el jazz en la década de los 20 acabaron siendo superados por la propia evolución de esa música. Solo Duke Ellington supo estar por encima de modas, dictando siempre nuevos caminos. El jazz nunca pudo vencerle. Tuvo que llegarle la muerte el pasado 24 de mayo para que su enorme creatividad dejara de producir obras maestras. La lucha del diablo contra el representante de Dios es el momento cumbre de una película que en este 1974 hizo estremecer a miles de personas y que seguramente en 1975 también se apoderará de los mecanismos nerviosos de los españoles. El exorcista, protagonizada por una niña de 14 años, asombró a los americanos. Fue estrenada en Nueva York poco después de la Navidad y a pesar de las advertencias de la productora de no recomendar el espectáculo a personas extremadamente nerviosas, los locales de cine se han llenado una y otra vez.
En una encuesta realizada entre varios psiquiatras de Nueva York, casi todos afirmaban que sus clientes habían acudido a la consulta después de ver El Exorcista y habían sido víctimas de depresiones nerviosas a raíz de la película. El terror, el tema diabólico, estuvo representado por esta película que seguramente marcará una etapa en la historia del cine. El ama de casa, como administradora de la economía familiar, ha conseguido durante 1974 ahorrar o ha tenido que echar mano de ahorros anteriores para nivelar su presupuesto. Bueno, yo creo que el ama de casa ha conseguido nivelar su presupuesto, pero gracias precisamente a ese último sentido que tiene el ama de casa, que tiene que administrar y manejarse con el presupuesto que tiene. Pero realmente creo que para el ama de casa este año 1974 ha sido mucho más difícil que otros años y que le ha costado mucho más mantener ese presupuesto familiar. Los precios han subido muchísimo, el aumento del índice de vida es de un 16% y sin embargo posiblemente en los productos alimenticios el aumento ha sido mayor. O sea que el ama de casa ha tenido muchas dificultades para mantener el presupuesto. Lo que nunca comprenderá el ama de casa es ese tanto por ciento con el que mensualmente se encuentra, en el que estadísticamente se le indica cuánto ha gastado más que el mes anterior. Si se le dijera, y lo decimos, que durante 1974 este índice, el del coste de vida, subió algo más de un 16% frente a un 26% correspondiente a los salarios, no cabe duda que pondrán el grito en el cielo. Sin embargo, la representatividad de este índice es la marcada por las estadísticas y digna de todo crédito. Es, por tanto, optimista, aunque parezca lo contrario. Sin duda alguna, en el balance de 1974 constan como favorecidos los asalariados, en términos generales, en situación neutral los pequeños comerciantes e industriales y como perjudicados los agricultores autónomos, afectados además por la gran sequía que España padece, los jubilados y los grandes empresarios en general. No obstante, aunque los trabajadores por cuenta ajena han salido este año más favorecidos que las empresas, debido a los aumentos salariales y utilización de convenios colectivos, la psicosis se ha manifestado en la cesta de la compra. Aunque existen medidas antiinflacionistas para controlar y garantizar el precio de los productos, el ama de casa ha visto impotente la escalada continua en muchos artículos de primera necesidad. Incluso el tabaco, no incluido en la cesta de la compra, pero sí en el presupuesto diario del hombre y de la mujer, se ha visto afectado hasta en un 25% en algunas labores. 1974 ha sido el año de las sorpresas en el mercado. Afectó la subida al pan, aunque nadie quiere comerlo por aquello de la esbeltez física. Asustó la situación azucarera por la que atraviesa el mundo, pero finalmente el problema ha quedado solucionado para España tras los acuerdos establecidos por el ministro de Comercio con el gobierno cubano. Lo que todavía no se ha aclarado es que el aceite se venda libremente, ni las razones para que esta libertad supere las 100 pesetas por litro. Poco a poco se han ido controlando los precios y han sido aceptadas por el ama de casa, es un suponer, todas las subidas en los artículos de primera necesidad justificadas por este o aquel argumento. Lo cierto es que 1974 ha llegado a su fin con dificultades para unos y enriquecimiento para otros. Pero dada la alegría que nos caracteriza en estas fechas, nos conformaremos considerando que en la media no salimos mal parados. Conformidad por el momento, pero habrá que prepararse para recibir el próximo año económico. Sobre todo, las amas de casa. Bueno, de hecho, todos los estudios económicos que se han hecho sobre la situación actual prevé un año 75 muy difícil y duro, pero personalmente yo creo que para el ama de casa tal vez no sea tan malo, aunque de hecho el poder adquisitivo disminuye cada día de forma notable. Yo creo que si los precios siguen manteniendo este ritmo de crecimiento, pues para el ama de casa va a ser muy difícil vivir. Por eso espero que de alguna forma los precios se estabilicen para que el ama de casa pueda seguir manteniendo su hogar y con cierta dignidad y facilidad.
¿Recuerdan ustedes estas imágenes? Efectivamente, no pertenecen a 1974. Corresponden al encuentro que nuestra selección de baloncesto disputó frente a la de la Unión Soviética en Eurobásquet 73. Para el conjunto español supuso la victoria el subcampeonato de Europa. Hubo muchos aficionados que calificaron aquel triunfo como algo fortuito. Habría que esperar a los campeonatos del mundo celebrados en julio de este año en Puerto Rico para calibrar si nuestra selección, que dirige Díez Miguel, era un conjunto fuerte o su medalla de plata en los campeonatos de Europa fue algo más que una sorpresa. Y en julio, la incógnita se despejó. La selección española de baloncesto se clasificaba en quinto lugar entre las 138 afiliadas a la FIBA. La prensa especializada destacó este triunfo como el más sonado de cuantos a nivel internacional ha conseguido el baloncesto español. Estos fueron algunos de sus protagonistas. La prima Angélica, una producción de Elías Querejeta, le valió a Carlos Saura el premio a la mejor película extranjera en el Festival de Cannes. Son las campanas de las clarisas. Capullito florecillo, de pensar en tus quereres voy a perder el sentido, porque te quiero mi vida, como nadie te ha querido, Rocío, ay mi Rocío. Luis, ¿estás ahí? ¡Baja inmediatamente! Para verte siempre, adorarte siempre y servirte siempre, quedaré. Junto con Ger y Jesucristo Superestrella, Gospel constituye una trilogía de nuestro tiempo. Ante su estreno, los más timoratos se rasgaron las vestiduras y sacaron de entre sus farisaicas mangas el argumento de si sería ortodoxo que la figura de Jesús fuese incorporada por un payaso, a pesar de haber sido representada ya en la Catedral de San Pablo en Pittsburgh. Contra la marea de excesivo puritanismo, Gospel fue estrenada con la asistencia de su autor John Michael Tebelak, que dirigió su puesta en escena en nuestro país y demostró que cualquier senda es buena para acercar a los hombres la figura de Dios, especialmente si el camino es sencillo y directo. Gospel, que en inglés antiguo significa evangelio, es la tesis fin de curso de estudiante norteamericano de 23 años John Michael Tebelak. Fue estrenada en Estados Unidos en 1971 con música de Stephen Schwartz y ha sido representada ya en 7 países, entre ellos Venezuela, Argentina, México y Australia.
En España se estrenó hace 2 meses, representada por jóvenes entusiastas que fueron elegidos a través del periódico sin que la mayoría de ellos hubiesen tenido anteriormente experiencias teatrales. Jóvenes que día a día demuestran cómo a través de la música y la risa se puede hacer llegar al público la parte gozosa del Evangelio según San Mateo. Un libro, Portugal y el futuro, daría lugar a la revolución más clamorosa del año. Esta obra, escrita por el general Antonio de Espínola, héroe portugués de la guerra colonial, serviría de catalizador para el descontento reinante entre la oficialidad del ejército lusitano. El gobierno de Marcelo Caetano, continuador de la política inaugurada por Salazar al final de los años 20, no supo valorar la situación revulsiva creada por el libro, que exponía la imposibilidad de ganar la guerra de las colonias y proponía la negociación y la independencia de las provincias africanas como único camino para conseguir la paz. Espínola, su jefe del Estado Mayor del ejército lusitano, fue destituido y el ejército respondió con la frustrada rebelión de Caldas de Rainha el 17 de marzo, que sería un globo sonda para la revolución ya en marcha. Un mes más tarde, el 25 de abril, se produjo el levantamiento militar que acabó con el salazarismo. Los sublevados pusieron al general Espínola al frente de la presidencia provisional. Los exilados políticos regresaron del extranjero, los desertores que se negaron a combatir en África también. Se formó un gobierno provisional, con representantes de todos los partidos, que devolvió al país las libertades perdidas casi medio siglo antes. A continuación, se inició la obra descolonizadora, el quehacer más doloroso y urgente que esperaba el movimiento de las Fuerzas Armadas. Guinea-Bissau conseguía su independencia en septiembre. Mozambique obtuvo ese mismo mes el acuerdo por el que accederá a la independencia en la próxima primavera. Angola comenzaba las negociaciones de la independencia en octubre. Las islas de Santo Tomé y Príncipe hacían lo propio en noviembre y las Comores en diciembre. Mientras tanto, el país soporta las convulsiones interiores inherentes a cambio tan dramático. La primera crisis provocó la dimisión del primer ministro, Da Palma Carlos. La segunda, en medio de una confusa conspiración de la derecha salazarista, costó la presidencia al general Espínola. Sin embargo, el programa de los oficiales que hicieron la revolución se cumple, aunque con dificultades, en todas sus etapas. En marzo habrá elecciones en Portugal. La moda Gatsby vino primero. Un montaje publicitario impresionante consiguió dar a conocer en muchos países la futura presencia de una película que prometía ser un éxito. Basada en la novela de Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby ha sido una de las producciones más costosas de Hollywood, sobre todo en su lanzamiento. 11 millones de dólares se invirtieron en la película y 6 millones en la publicidad. En total, unos 1.000 millones de pesetas. Al final, solo ha sido negocio en Estados Unidos, Australia, Argentina y España. En los demás países donde se ha proyectado, ha sido un fracaso. La opinión casi unánime de los entendidos es que El Gran Gatsby es la mejor manera de fusilar una novela en el cine. La cinta no ha tenido el éxito que sus productores esperaban, y la moda Gatsby ha tenido, sin embargo, todo el éxito que los comerciantes, acaso, no sospechaban. El Mundial de Fútbol de Alemania fue un torneo de sorpresas. En estas imágenes pueden ver, a juicio de la crítica, los goles más bellos del campeonato. Corresponden al encuentro disputado entre las selecciones de Holanda y Brasil, con la victoria de la primera por 2-0.
Y por fin, la gran final entre los equipos de Alemania Federal y Holanda. El conjunto alemán consiguió que la Copa del Mundo se quedara en casa. Estos fueron los 3 goles que se marcaron, 2 de ellos de penalti. To go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. El día 3 de enero, y con Chicago como escenario, Dylan comenzaba su gira monstruo con The Band, el gran grupo canadiense que abarcaría 21 ciudades y 39 conciertos. Las cifras son locuaces por sí solas. 700.000 espectadores pudieron verle en persona y más de 10 millones de solicitudes de entradas tuvieron que ser rechazadas por haberse agotado las localidades. El beneficio bruto de la gira superó los 5.000 millones de pesetas. Y era lógico el interés, porque tras la célebre gira de 1966, también con The Band, que le llevó a Suecia, Australia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, solo se habían producido 3 presentaciones personales de Bob Dylan. La primera en 1968, con motivo de un concierto en memoria de su maestro, el gran Buddy Guthrie. El año siguiente cobró más de 2 millones de pesetas por cantar 30 minutos en la isla de White. Y en 1971 surgió inesperadamente junto a George Harrison, Ringo Starr y Leon Russell para recaudar fondos con destino a Bangladesh. La vuelta de Dylan, en una gira que abarcó los 2 primeros meses del año, ha sido, sin duda, la gran noticia musical de 1974. En la madrugada del 15 de julio, las tropas grecochipriotas, encuadradas en la Guardia Nacional y mandadas por oficiales griegos, asaltan el Palacio Presidencial de Nicosia. El arzobispo Makarios pudo huir durante la refriega, pero sus tropas leales fueron arrolladas por los sublevados. El arzobispo abandonó la isla. Nikos Samson, antiguo miembro de la EOK, fue nombrado presidente. El cambio provocó una elevadísima tensión entre las comunidades turca y griega de la isla y levantó en Turquía graves amenazas de invasión si no se restablecía inmediatamente el estatus anterior al derrocamiento de Makarios. Ankara acusaba a Atenas de haber promovido el golpe y Gran Bretaña iniciaba una mediación entre ambas capitales que no llegó a resultado positivo alguno. El sábado 20 de julio, las tropas turcas comenzaron a desembarcar en las playas del norte de la isla y en cuestión de horas llegaban al centro de Nicosia. Las Naciones Unidas consiguieron diversos altos el fuego que en uno u otro momento resultaron violados. El ejército turco se hizo con el control en 1/3 de la isla. La consecuencia más importante de la caída de Makarios y de la invasión turca de Chipre fue el derrumbamiento del régimen de los coroneles griegos. El día de la invasión, Turquía y Grecia estuvieron por algunas horas al borde de la guerra. Al fin, la mediación diplomática británica y norteamericana consiguieron que ambos países abriesen una negociación. El presidente Gizikis hubo de llamar entonces a los políticos exilados para que iniciasen esa negociación. Karamanlis, exiliado en París, regresó para hacerse cargo del gobierno. Los políticos arrinconaron rápidamente a los militares. El pueblo griego acogió clamorosamente la restauración democrática llevada a cabo por el gobierno provisional formado por Karamanlis. Los presos políticos fueron puestos en libertad y los artistas e intelectuales regresaron del exilio. Karamanlis
continuaría el proceso democrático con las elecciones parlamentarias del mes de noviembre, que dio el triunfo a los moderados, y con el referéndum sobre la monarquía, en el que los griegos se pronunciaron a favor de la constitución republicana.